Las citas de Dios. Hay personas que son muy responsables. Uno puede confiar en ellos porque casi nunca se olvidan dónde deben estar o qué deben estar haciendo. Si hacen una cita, llegan a tiempo. Si dicen que van a hacer una cosa, siempre cumplen su deber. Tales personas son muy organizadas. Suelen tener el hábito de hacer una lista de sus deberes y de sus citas para no olvidarse de nada. Pero aún la persona más organizada se le olvida de vez en cuando y no cumple su deber. Sin embargo, hay uno que nunca se olvida de sus citas. Si éste dice una cosa, cumplirá sin falta. Por supuesto, estamos hablando de Dios. Acordaros de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Yo hablé y lo haré venir. Yo lo he pensado y también lo haré. Isaías 46, versos 9 al 11. Dios es un Dios de orden. Declara sus citas y no se olvidará de ellas. En la Biblia tenemos el librito de citas de Dios. Dios ha declarado que ha marcado ciertos días de su calendario y que en el día debido hará ciertas cosas. Vamos a mirar algunas de esas citas pasadas y futuras. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2:17. Dios avisó a Adán del peligro de la desobediencia y le dijo que en el mismo día en que pecase, el hombre moriría. Sucedió exactamente como Dios lo había declarado. En aquel día, el hombre murió espiritualmente delante de Dios. La muerte es una separación. Adán y su raza fueron separados de Dios, de su comunión y su bendición. Fueron separados de su posición privilegiada. En ese mismo momento empezó el proceso continuo y cruel de la muerte física. No sabemos cuánto tiempo pasó entre el mandamiento de Dios y la caída de Adán. Pero cuando llegó el día, Dios no se olvidó de lo que había dicho y tuvo que separarse de su creación contaminada por el pecado. Pero gracias a Dios, reveló en aquel día tan triste otro día glorioso que tenía marcado en su calendario desde la eternidad pasada. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3, versículo 15. Dios prometió un Salvador que iba a triunfar sobre el que esclavizó al hombre en pecado por la tentación. En todo el Antiguo Testamento, Dios señalaba un día que iba a venir en que un hombre, que también era Dios, iba a morir por los pecados de todos los hombres y así restaurarles en comunión con Dios. Isaías 53. Dios no reveló la fecha exacta de aquel día, pero aseguró al hombre que él tenía ya marcado un día para revelar al Salvador. Pasaron más o menos 3000 años desde la promesa hasta el cumplimiento, pero el Nuevo Testamento nos enseña claramente que Jesús vino y murió por nuestros pecados según el horario fijo de Dios. A su debido tiempo. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 6. Vino el cumplimiento del tiempo.
Gálatas capítulo 4, versículo 4. A su debido tiempo, Tito capítulo 1, versículo 3. A su tiempo, Romanos capítulo 5, versículo 6. Jesús fue manifestado como el Hijo de Dios en el tiempo exacto y provechoso de la historia del hombre y que fue marcado desde la eternidad pasada. Si Dios declara una cosa, no importa cuánto tiempo pase entre la declaración y el cumplimiento, sucederá según la cita de Dios. Dios también dice que este mismo Jesús volverá. Está marcado en su calendario. Hay un día fijado por el Padre en el cual Jesús volverá para llevar a los cielos a los que pusieron su fe en Él como su Salvador personal, cada uno en su debido orden. Juan capítulo 14, versículos 1 al 3 y 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 al 18. Casi 2000 años han pasado desde la promesa de su segunda venida. Hay burladores que dicen: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 4. Pero Dios no se ha olvidado de esta cita. Está bien marcado y Jesús está esperando ese día con mucho placer, así como nosotros. No sé la fecha, pero tengo toda confianza que Jesús viene a tiempo según el horario del Padre. Sea consolado y anímese, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Hebreos capítulo 10, versículo 37. Después del arrebatamiento de los creyentes de esta edad de la Iglesia, empieza uno de los días más profetizados de toda la Biblia, el día de Jehová. Terminará con la venida de Jesús en gloria para destruir a todos los enemigos de Dios. Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 al 16. Jesús reinará en justicia. Las cosas no van a seguir según los planes del hombre. Dios tiene marcado un día de gran cambio. Después del día de Jehová, vendrá el día de Dios, la eternidad, cuando va a haber aún más grandes cambios. Aún la tierra y los cielos serán hechos nuevos. No se equivoque, Dios cumplirá su cita. Dios tiene citas con nosotros como individuos también, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Sentimos lástima por los que se encuentran con una enfermedad fatal, pero muchos no se dan cuenta de que hay un día establecido para cada uno de nosotros, con la excepción de los creyentes que estarán viviendo cuando Jesús vuelva, en que vamos a morir físicamente. El hombre es responsable delante de Dios de cómo vive su vida. El hombre tiene oportunidad solamente en esta vida para agradar a Dios, porque después de la muerte viene el juicio. Hay una cita de juicio eterno que espera a los que rechazan a Jesús como su Salvador en esta vida. Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. El creyente también tiene una cita de juicio después de esta vida. Segunda de Corintios capítulo 5, versículos 9 y 10. Este juicio no es para determinar si vamos a entrar a los cielos o no, sino es para determinar cuál será nuestro lugar.
Si hemos sido fieles y obedientes en esta vida, recibiremos lo mejor que Dios ofrece a sus hijos. Si hemos vivido en rebelión e indiferencia, perderemos ese lugar tan privilegiado. Sabiendo que Dios es un Dios que fija y cumple citas, hay una cita que nosotros debemos cumplir. En tiempo aceptable te he oído, y en la salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 2. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Isaías capítulo 55, versículo 6. Rinda su vida a Dios hoy, primero por aceptar a Jesús como su Salvador, y después viva cada día como un siervo fiel. No vaya a decir, mañana lo haré, porque mañana es demasiado tarde. La cita es para hoy. No vaya a perder su oportunidad de buscar la voluntad de Dios para su vida y de obedecerla. Si fallamos en cumplir esta cita, nos espera una vida miserable y después una de las citas de juicios mencionadas antes. Si aprovechamos hoy de la oportunidad de obedecer y servir al Señor, Dios declara que hay otra cita que Él cumplirá. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Confíe en la fidelidad de Dios de cumplir sus citas y usted será fiel a Dios.